Entonces miren ese problema. Esa es una persona que se encuentra al lado de un proyector, una luz, un bombillo. Acá está un muro. A medida que la persona camina, a medida que la persona oscurece parte del muro. Eso se llama una sombra. Entonces, la persona deja una sombra sobre el muro, pero a medida que la persona camina, la sombra va cambiando. La pregunta es, ¿a qué velocidad cambia la sombra? ¿Cuál es la estrategia básica para estos problemas? La tengo por acá. La estrategia básica. A mí generalmente no me gustan las estrategias, ni recetas porque cada uno verá. Pero en este caso sí me parece interesante. Primero, lea, entienda y dibuje. Segundo, introduzca una notación para cuáles son las variables y los datos. Tercero, muy importante, determine cuáles variables dependen del tiempo, porque el tiempo es la variable independiente y hay otras variables dependientes. Identifique esas variables. Usando esas variables y esa notación, identifique qué es lo que le están preguntando. Y escriba, lo que quiero calcular es esto. Y también identifique, en términos de su notación, qué le están dando. Cuáles son los datos o la información que el problema le está dando. Una vez usted ya tenga los datos y la pregunta, la parte más difícil es halle una relación entre las variables, halle el modelo matemático. Puede ser tan difícil como hálleme por favor la ley universal de todos los gases, ¿cierto? Es un problema difícil, pero ya lo resolvieron. O ahorita en este caso, hálleme la relación entre la altura de la sombra del muchacho y el resto de cosas. Una vez usted halle la relación entre las variables, el resto es cálculo, que siempre es muy fácil. Lo único que hay que hacer es derivar y calcular lo que le están pidiendo. ¿Listo? Entonces todo empieza por entender el problema, definir las variables, identificar lo que le están preguntando, identificar los datos y hallando un modelo. ¿Está bien? Entonces hagamos eso en este ejemplo. Entonces dice que acá acá hay alguien caminando, acá hay un muro, acá hay una fuente de luz. La fuente de luz manda rayos en todas las direcciones, pero en particular las que manda acá alumbran la espalda del muchacho y lo que genera es una sombra. Y más importante, esta persona está caminando hacia allá. La pregunta es, ¿a qué velocidad cambia el tamaño de la sombra? ¿A qué velocidad cambia el tamaño de la sombra, digamos, cuando la persona está a 4 metros del muro? Vamos a resolver este problema como son los problemas de ingeniería en la vida real. La gran diferencia entre un problema de ingeniería en la vida real y un problema en un examen de matemáticas es que en el examen de matemáticas le dan los datos. En un problema de ingeniería en la vida real, usted tiene que saber qué datos necesita. Y se tiene que pedir los datos. ¿Sí? Es una gran diferencia entre saber qué es lo que uno necesita y no saber qué es lo que uno necesita. Ok, ¿qué datos necesito? ¿La altura de? La altura de la persona. Supongamos que esta persona mide h y que h es 1.7 metros. Constante. Bueno, ¿qué más datos necesito? La distancia de la persona al proyector. Eso no es un dato. Eso va cambiando. Entonces no es un dato. Es una función. De hecho es una función muy importante. Pues no es un dato. Pues de una vez póngame un nombre. Esta es una variable y depende del tiempo. ¿Sí o no? Pues no es un dato. Y una vez ya que lo escribí, escribamos por acá como siempre, t es el tiempo. ¿Qué unidades vamos a utilizar para describir el tiempo? Segundos, listo.
Pero eso no es un dato. ¿Qué datos necesito? ¿Qué información necesita usted para poder hallar la velocidad a la que cambia el tamaño de la sombra? ¿La altura del muro? No. La velocidad de la persona. ¿Sí o no? ¿Y la velocidad de la persona cómo se escribe en este caso? Ya que tengo esta variable x. Es la derivada, ¿cierto? La derivada de x respecto al tiempo. Y digamos que es medio metro por segundo, que es una velocidad típica de alguien caminando. Medio metro por segundo. Listo. ¿Qué más datos necesitan? La distancia del proyector al muro es un dato muy importante. Digámosle que entre el proyector y el muro hay una distancia d que es constante, ¿sí? Y démosle un valor. Digamos que d son 20 metros. ¿Algún otro dato que necesitemos? El ángulo del proyector. ¿Cuál es cuál ángulo del proyector? No, este proyector saca luz en todas las direcciones. No, pues, y además no importa porque este ángulo va cambiando. Entonces no es un dato. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué otras variables necesitamos? Hay una muy importante que necesitamos. ¿Cuál es? La que me están preguntando. Me están preguntando por el tamaño de la sombra. Entonces yo necesito un símbolo para eso. Si no tengo el símbolo para la variable que me están preguntando, nunca la voy a poder calcular, ¿cierto? Entonces llamémosla a esta distancia. Llamemos esta distancia S y es función del tiempo. ¿Sí o no? S como función del tiempo es el tamaño, la altura de la sombra. Y ahora ya puedo escribir qué es lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que quiero? Me están pidiendo la velocidad a la cual cambia el tamaño de la sombra. ¿Eso cómo se llama? Quiero la derivada de S respecto al tiempo. ¿Cuándo? Cuando la persona está a 4 metros del muro. O sea, cuando x es igual a... No. Si la persona está a 4 metros del muro, quiere decir que x vale 16 metros. ¿Sí o no? Eso es lo que hay que calcular. La derivada de la sombra respecto al tiempo cuando x sean 16 metros. ¿Listo? Ok. Entonces ahora que ya tengo todas mis variables, todos mis datos identificados y tengo escrito muy bien qué es lo que estoy buscando, ahora sigue la parte más interesante, que es encontrar un modelo matemático que me relacione las variables. Me tiene que relacionar las variables sobre las cuales tengo información y la variable sobre la cual me están preguntando. Es decir, tengo que hallar un modelo matemático que me relacione S y X. Eso puede ser o fácil, o difícil, o imposible. ¿Sí? En este caso no es tan difícil. ¿Cuál será un modelo matemático que me permite a mí relacionar S y X? La semejanza de triángulo, ¿cierto? Digamos que esta persona se llama cateto. Don cateto opuesto. Don cateto opuesto es el cateto opuesto de un triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo es semejante a este otro triángulo grande. Entonces, por semejanza de triángulos, ¿yo qué puedo decir? Que la distancia grande allá
S de t es a la distancia pequeña aquí, h, que es un dato, en la misma proporción que la altura pequeña, que la distancia grande acá, el cateto horizontal que mide d, es al cateto horizontal pequeño que mide h y que mide, perdón, x y que es función del tiempo. Ahí, esta es la parte más significativa de estos problemas. Encontramos un modelo matemático que me relaciona las variables. Ahora ya con eso ya puedo tratar de responder la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? La derivada de s respecto a t. Entonces derivo con respecto al tiempo. Derivo. Ojo, respecto a la única variable independiente que hay ahí. La única variable es el tiempo. Independiente. Entonces me queda, h es constante, entonces me queda 1 sobre h por ds de t debe ser igual a la derivada al lado allá, por regla de la cadena. D es constante, me queda menos 1 sobre x cuadrado de t por la derivada interna que es de x de t. Esta expresión me da cuánto es la tasa de cambio de s respecto a t en cualquier instante, ¿sí? Para cualquiera de las posiciones del muchacho. Esta de x de t ya la conozco, h la conozco, d la conozco. Entonces, de hecho, siempre lo que es cierto es que ds de t es igual a, paso el h a multiplicar, que es 1.7 metros, por d, que son, ¿qué dije? 20 metros. Acá hay un menos 1 sobre x al cuadrado, por dx de t, que es siempre igual a 0.5. ¿Sí? ¿Y eso qué unidades va a tener todo? Metros sobre segundo, porque esa es una distancia y el es un tiempo. ¿Listo? Ese es ds de t en cualquiera de las posiciones. Entonces miren que no más con esto aprendimos algo, que es que la tasa de cambio de la sombra respecto al tiempo no es constante. No es constante, sino que es un número. De hecho, ¿cuál número? Es 20 por 0.5 a 10 por 1.7 menos 17 sobre x al cuadrado. Metros sobre segundo. La tasa de cambio de s respecto al tiempo depende de x. Y de hecho es así. Si este es x y este es ds de t, es una función menos 17 sobre x al cuadrado. Menos 17 sobre x al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica de eso? Menos 17 sobre x al cuadrado. Es una cosa que viene desde menos infinito y hace esto. ¿Sí? Entonces siempre es negativa. Siempre es negativa. Y a medida que x sea más cercana, la tasa de cambio va a ser cada vez más negativa. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si eso sí es verdad. Entonces vamos a observar otra vez esta animación, mirando qué le pasa a la tasa de cambio. Entonces miren que ahí x es muy pequeño. X es muy pequeño porque es la distancia entre el hombre y el proyector. Según nuestro resultado, ds de t es muy negativa. ds de t es muy negativa, es decir, las sombras se están cogiendo muy rápido. Y a medida que x aumenta, la sombra se va a seguir encogiendo, pero cada vez menos rápido. Vamos a ver si sí. Entonces miren cómo va a bajar de rápido la sombra al principio. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que la ds de t se vaya para menos infinito. Se va para menos infinito porque cuando está pegado al proyector, la sombra baja muy rápido. ¿Listo? Lo que me estaban pidiendo a mí era en particular, eso se escribe así, ds de t en el instante en el cual x era 16 metros. Y eso simplemente es menos 17 sobre 16 al cuadrado metros sobre segundo.